Santo Domingo de Silos es un municipio de la provincia de Burgos, situado en el Valle de Arlanza. Turísticamente forma parte del llamado Triángulo de Arlanza, junto a Lerma y Covarrubias, además de encontrarse en el denominado Camino del Cid. Está ubicado en la comarca de la Demanda y Pinares, al pie de la Sierra de la Demanda. Tres son los principales atractivos de la localidad de Santo Domingo de Silos: el monasterio del mismo nombre y que le da su fama, el cementerio de Sad Hill, escenario final de la memorable película El bueno, el feo y el malo, y el desfiladero de la Yecla, cañón del río Mataviejas, extraordinario atractivo natural. La población conserva un interesante conjunto monumental que incluye restos de murallas, algunas casonas blasonadas, una iglesia gótica y el Museo de los Sonidos de la Tierra, que expone instrumentos musicales de los 5 continentes. A unos 3 o 4 kilómetros al norte se conserva el cementerio de Sad Hill, obra de arquitectura cinematográfica donde se rodó la escena final de la película El bueno, el feo y el malo, al que se llega por una pista de tierra en relativamente buen estado. El monasterio de Santo Domingo de Silos. El monasterio es una abadía benedictina ubicada en la parte oriental de un pequeño valle. El primer documento del archivo de Silos es del año 954 y ya habla del monasterio y su valle. En tiempos de los visigodos hubo aquí un cenobio dedicado a San Sebastián, que en la época del conde Fernán González fue restaurado y ampliado. Su claustro es una de las obras maestras del románico español. Hacia 1042 el edificio sufrió otra profundísima renovación, fruto del cual se construyó su claustro actual románico. Algunos investigadores apuntan a que el monasterio de Santo Domingo de Silos está ligado a la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, Cid Campeador. El monasterio tuvo una gran importancia desde la época medieval. Con el impulso de Santo Domingo como abad del cenobio, se erigió la iglesia románica, magnífico templo de 3 naves y 5 ábsides consagrado en 1088, y el claustro que aún perdura. En el siglo XVIII se siente la necesidad de ampliar las instalaciones, principalmente la cabida de la iglesia. Se encomienda al famoso arquitecto Ventura Rodríguez llevar a cabo las reformas. Se derribó el templo románico para sustituirlo por otro que es el que existe hoy. La falta de recursos económicos hizo que el claustro románico no tuviera el mismo final que la iglesia y llegase hasta nosotros. En 1835, obedeciendo el decreto de Mendizábal, la comunidad se dispersa y se interrumpe la vida monástica en Silos durante 45 años. En 1880, un grupo de monjes benedictinos llega a Silos expulsados de Francia. La vida monástica se retoma en el edificio de manos de esta orden religiosa y así continuará hasta nuestros días. En una visita al monasterio, el poeta Gerardo Diego compuso el famoso soneto El ciprés de Silos, considerado como uno de los mejores sonetos de la literatura española. El claustro. Su construcción se inició poco después de 1080. Tiene forma cuadrada con 14 arcos por lados, este y oeste. Este número, que es duplo de 7, hace referencia a la perfección. Sin embargo, tiene 16 en los otros dos lados, norte y sur. El claustro ilustra un paraíso, ya que los capiteles tienen figuras de animales reales o imaginarios y elementos vegetales. En los machones angulares se encuentran escenas bíblicas, la muerte, la glorificación y la resurrección de Cristo. El claustro de Silos es de doble planta, siendo la inferior la más antigua y la de mayor mérito. Es considerado una de las obras más importantes del románico que se han conservado hasta nuestros momentos. En un lateral del patio se encuentra el mítico ciprés de Silos. Otros apartados del monasterio. La botica nació a raíz del mal funcionamiento de la propia botica civil del pueblo de Silos. Por esto, el abad del momento decide crear una botica en el propio monasterio.
La botica no funcionaba mediante el método de pago normal, sino por igualas, que se estipulaba en torno a una cantidad especificada de cereal e incluso se podía pagar de forma anual. La botica se configuraba en dos estancias. Por un lado, el laboratorio, usado para poner en práctica los conocimientos de los monjes sobre la alquimia, como la fabricación de ungüentos y pócimas, y la segunda estancia se configura como biblioteca y almacén de principios medicinales, donde se almacenaban los diferentes botes que se utilizaban en la fabricación de los remedios, y los libros que recogían todo el conocimiento sobre botánica. El museo se encuentra en una sala de la época medieval, y en él se exponen las piezas principales que sobrevivieron a las desamortizaciones de 1835. Entre estos objetos podemos encontrar esculturas mozárabes y románicas, testimonios sobre la vida del monasterio, pinturas y orfebrería, y otras piezas de gran valor como el tímpano de una de las puertas de la antigua iglesia románica de Silos. La biblioteca, hasta la invención de la imprenta, tenía desde el siglo X un scriptorium y un archivo donde se producían y guardaban los manuscritos. Cuando en el siglo XV aparece el libro impreso, la comunidad comenzará a guardar estos en la biblioteca, separada del archivo. Según en un catálogo que se guardaba en el archivo, en el año 1810 la biblioteca tenía ya 4.962 obras más 80 prestadas. Aunque gran parte de los fondos se perdieron durante la desamortización de Mendizábal y el posterior abandono del convento, en los siglos posteriores se ha podido recuperar una parte de ese patrimonio. Bueno, si habéis llegado hasta aquí es porque el vídeo os ha gustado, así que por favor dadle un like, suscribiros a nuestro canal y comentar. Muchas gracias.